El libro negro del emprendedor. Segunda parte. Socios. Créditos a largo plazo y al 22%. Cuarto asalto. Antes solo que bien acompañado. Cuando de veras hacen falta socios. Socios, el recurso más caro de todos. Vamos con uno de los asuntos más controvertidos de este libro, los socios. Ojo, no me refiero a los socios capitalistas que poseen acciones, que comparten la propiedad de una empresa, pero no trabajan en ella. Me estoy refiriendo a los socios que van a compartir capital y trabajo. Estamos hablando de emprendedores, no de inversores. Es decir, de personas que van a poner dinero para emprender juntos, a la vez que van a poner todo o parte de su tiempo de jornada laboral en ese proyecto. El contenido de este asalto se refiere a socios entendidos como personas con las que no solo invertiremos, sino que también trabajaremos. Vaya por delante este dato. Los emprendedores nobles tienden a iniciar su negocio con otros socios en un porcentaje mucho más elevado que cuando se trata de una segunda o tercera iniciativa empresarial. ¿Por qué será? Cuando emprendes sueles ser joven y los jóvenes cometen muchos errores. El error es inherente al ser humano, pero si eres joven, aún más. La juventud también te da cierta inseguridad y en ese aspecto eres vulnerable a asociarte con otras personas, con más socios te sientes más seguro. Dice Felipe Artalejo. Hay el maravilloso mundo de los socios. Antes de asociarse con nadie, responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué se asocia? Sé que en este punto, si ya ha invitado a varias personas a subirse a su barco, se sentirá incómodo y atendiendo al inapelable efecto de la denominada disonancia cognitiva, a partir de ahora va a negar lo que viene a continuación. Bueno, no lo negará, hará algo más sutil, se dirá a sí mismo, ya, pero este no es mi caso, yo necesito a mis socios. Voy a poner el dedo en la llaga. El motivo principal por el cual el emprendedor Nobel se asocia es este, miedo. Miedo a emprender, miedo a que las cosas vayan mal, a no tener en quién apoyarse, miedo a no ser capaz de hacerlo todo, miedo a cometer errores, miedo, en definitiva, a estar solo. Los emprendedores inexpertos buscan compañeros de viaje más por el miedo, la aversión al riesgo y el querer sentirse acompañados que por verdadera necesidad. Armando Leriz, otro entrevistado, también lo ve así. Es mejor emprender solo si puedes aguantar la presión. Como dice mi refrán, mejor solo que bien acompañado. La ventaja de ir solo es la velocidad y el no tener que soportar socios sin valor añadido. Lo que pasa es que hay pocos empresarios natos e ir acompañado resta el miedo de las decisiones. La gente prefiere llorar junta que reír separada. Existen verdaderos promiscuos en esto de invitar a socios a meterse con ellos en la cama. Es preciso preguntarse si los socios a los que se está dando entrada son en verdad necesarios o sencillamente se trata del amigo que siempre estaba presente cuando se hablaba del proyecto, que había aportado algunas sugerencias y claro, no se le va a dejar de lado. Hay personas que por el mero hecho de compartir la idea y de recibir algunas aportaciones interesantes ya sienten la obligación de invitar a uno más a la fiesta. Déjese de historias y malos sentimientos, de invitar porque sí a gente que ni lo merece ni le interesa su vida emprendedora. Personas que en realidad están buscando si pueden ganar más dinero del que ganan. Gente cuyo interés en la idea que en un momento dado les explicó usted parte en realidad de alguno de los que en el asalto primero llamé lamentables motivos del emprendedor. Pero claro, en los primeros compases, cuando solo hay una idea sobre la mesa, da la sensación de que cualquier recurso añadido, cualquier sugerencia, cualquier contribución, cualquier cabeza pensante que además le ve potenciar a nuestra idea, no puede ser excluida del proceso. O cuando menos, hay que tenerla en cuenta. Nada de eso. Vamos a hablar de recursos, porque, lo siento, voy a ser muy directo, un socio es un recurso más y como tal debe considerarlo el emprendedor. Ese recurso tiene dos salvedades. Una, que es el más caro de todos los recursos, se remunera con acciones. Y dos, es un recurso que puede llegar a tener la capacidad de paralizar nuestra actividad. Es un crédito a muy largo plazo y al 22%, a un tipo de interés tan abusivo como descomunal. Hablemos pues de recursos. Si está pensando en tener socios porque necesita dinero, hable con un banco.
Si está pensando en tener socios porque solo no puede con todo, emplee un trabajador. Si está pensando en tener socios porque hay un área que no domina, subcontrate ese servicio. Si está pensando en tener socios porque necesita comentar ciertas cosas, contrate un coach. Si está pensando en tener socios porque tiene miedo, haga deporte. Un socio es un asunto muy serio. Hay una confusión tremenda por parte del emprendedor Nobel a la hora de considerar los recursos de los que dispone. Para que los recursos salgan baratos, se suele invitar a socios. El crédito cuesta intereses, el trabajador cuesta su sueldo y las cargas sociales asociadas. La contratación de servicios supone costosos honorarios. En cambio, el socio es gratis, ¿verdad? Mentira, el socio es el más caro de todos los recursos porque se remunera con los frutos que su actividad emprendedora sea capaz de dar. Y si usted es una persona que tiene el don, la capacidad, el empuje, la tenacidad, la audacia, llámele como quiera, de crear y mantener un negocio, no se le ocurra compartirlo con nadie. No por egoísmo, sino porque en el futuro estará pagando muy caro un momento de flaqueza acontecido varios años atrás, cuando aún tenía que descubrir y probablemente creerse lo que usted era capaz de hacer. La soledad del mando. Hable con emprendedores de mucha experiencia. Verá cómo en la intimidad reconocen que es mucho mejor estar solo. No me refiero a que la compañía no sea buena, sino a que todo lo que desde un punto de vista psicológico un socio pueda aportarle, lo obtendrá hablando con otros emprendedores o con sus propios colaboradores si se trata de problemas del día a día. En todas las entrevistas que he llevado a cabo he encontrado un consenso completo y arrollador en pocas cosas. Una, ya le he dicho antes, es la importancia de la ilusión como motor de todo. Pero la segunda es que ante la pregunta de si solo o con socios, el 95% de todas las personas entrevistadas respondió solo. Algunos testimonios. Claramente es mejor emprender solo, porque a medio y largo plazo los objetivos de las personas son por definición divergentes. Cambia la vida, cambian las circunstancias, como mucho, socios capitalistas y aún así entendiendo muy bien qué es lo que esperan. Buscar un socio es compartir el riesgo y la aventura. Te da cierta seguridad, aunque personalmente creo que es mejor emprender solo que con un socio. Cada vez soy más reacio a tener socios. Nunca los he tenido y quizá un día me equivocaré y los tendré, pero de momento no me lo planteo. Para quien aún dude de esto, en el caso de la editorial fracasé por la idea, pero en el caso de la empresa de servicios educativos fracasé por los socios. No tuve el valor para dar un puñetazo en la mesa porque no estaba definida la estructura de poder. En tales casos es mejor cortar y volver a empezar. Sencillamente te has equivocado. Se han establecido muchos paralelismos entre el mundo de la empresa y el de la guerra. Los términos estrategia, objetivos, tácticas, recursos, costes, eficiencia y un largo etcétera provienen del campo militar. Yo fui oficial del ejército español al realizar mi servicio militar como alférez, y hubo un capítulo de las casposas ordenanzas cuyo título jamás olvidaré: la soledad del mando. Y es rigurosamente cierto, mandar, dirigir, ordenar, llevar las riendas supone soledad. Uno ha de tener la mayoría, alguien debe tener el poder y la autoridad. Las empresas donde manda más de uno no funcionan, porque cuando hay problemas alguien debe tener el mando y decir la última palabra en relación con lo que hay que hacer. Es necesario dejar muy claro quién es el líder, quién es el que manda. En la manada no todos pueden mandar, solo puede hacerlo uno. Hoy en día, a diferencia del pasado, uno de los factores más importantes en el mundo empresarial es la velocidad en la toma de decisiones. Esa velocidad es difícil de imprimir cuando hay que consultar con socios cualquier decisión. Decidir solo permite decidir rápido. En el siglo XXI esto es una ventaja competitiva incuestionable y sin miramientos. Hubo un momento que la empresa familiar era de mis hermanos y mía, pero no era eficiente. Había demasiados condicionantes. Les ofrecí a mis hermanos comprar sus acciones para poder actuar con libertad. Y es que esto de emprender hay una particular visión de las cosas que no puede ser compartida con nadie. Es una mezcla entre intuición y visión de negocio.
Algo parecido a lo que sucede con los espigones de piedras con los que se hacen rompeolas artificiales. Los ingenieros no han encontrado explicación alguna para comprender por qué el mar se traga algunos espigones y otros no. En su novela Travesuras de la Niña Mala, Mario Vargas Llosa crea un personaje fabuloso, una especie de chamán de los rompeolas, que mirando al mar adivina dónde una obra faraónica como es un espigón permanecerá para siempre y dónde no. Sucede algo parecido con el emprender. Su visión particular de las cosas no puede ser racionalizada, pero es la suya y es la que debe prevalecer por encima de todo. No todo emprendedor es un chamán que intuye dónde los espigones no serán engullidos por las olas, pero los emprendedores verdaderos le dan un gran valor a su intuición en la toma de decisiones. Y las intuiciones, por definición, son individuales y no colectivas. Asóciese sí y solo si no le queda más remedio. Es decir, si no consigue el capital que precisa en el banco, porque del resto de recursos, trabajadores, proveedores, tipos de que hacen coach y gimnasios donde hacer footing, hay a patadas. El buen emprendedor sabe que mejor solo que bien acompañado. ¿Hay situaciones en que sea recomendable asociarse? Dicho esto, es cierto que hay situaciones en las cuales un socio capitalista puede ser necesario, porque existen proyectos en los que un banco no va a confiar y en cambio una sociedad capital riesgo o un business angel sí va a hacerlo. Proyectos de empresa que cuestan bastante más dinero del que uno dispone. En dicho caso, reconozco que un socio capitalista es la única de las opciones. Insisto, socio capitalista. Socios solo si los necesita y además capitalistas. Nunca socios para desempeñar trabajo. Socio capitalista pero trabajando juntos es difícil, por no decir imposible. La única situación que justifica contar con un socio es que exista alguna carencia que usted no pueda cubrir por sí mismo o subcontratando a alguien. Por ejemplo, como veremos en el asalto dedicado a la elección del sector de actividad, quizá necesite a alguien que conozca muy bien el sector de actividad donde va a emprender y en el que usted no tiene experiencia alguna. O puede que el proyecto sea muy complejo y la concurrencia de varios puntos de vista resulte necesaria para su buena consecución. Y si usted no se reconoce con madera de emprendedor y además no tiene ese carácter luchador que constituye el salvoconducto universal, entonces sí, busque socios que tengan esas características. En los momentos duros, que siempre llegan, le ayudarán a mantener el tipo. Y buscar socios no desmerece su valía. Hay personas que tienen la facultad de saber rodearse de la gente apropiada, y eso es también una cualidad. Finalmente, hay una situación en la cual es bueno tener socios. Se trata del caso en que el emprendedor, debido a una enfermedad o a su edad, requiere que alguien gobierne el barco durante una ausencia temporal o definitiva. Es cierto que un socio puede cubrirte ante una eventualidad imprevista relacionada con la salud. Es rigurosamente cierto. Pero en tales situaciones, cuando llegan, normalmente hay tiempo de buscar a alguien. Es decir, recurrir a un socio por si acaso me pasa algo es actuar con precipitación. En el caso de un emprendedor de edad avanzada, esta es una preocupación más lógica. A partir de cierta edad, al emprendedor le preocupa la continuidad de su negocio. Entonces, o vende o busca socios. Siento no ofrecer muchas más situaciones porque no las hay. Cuarto FCF. Contar con socios cuando en realidad puede prescindir de ellos. Quinto asalto. ¿Con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo? ¿Cómo escoger y pactar con los socios? Los valores por encima de todo. A pesar de la recomendación del asalto anterior, sé que la inmensa mayoría la ignorará y se asociará con alguien. No pasa nada, yo también lo hice y la verdad es que me fue muy bien. Pero reconozco que tuve mucha suerte porque, como en el matrimonio, no sabes en realidad con quién te has casado hasta el cabo de un tiempo. Por ello dedico este asalto a cómo escoger la persona con quien asociarse, a explicar los criterios fundamentales para que su asociación sea un factor que sume y no uno que reste. Escoger socios es muy parecido a seleccionar a las personas con quienes dar la vuelta al mundo en un submarino. En un submarino el espacio es pequeño y se acaban conociendo las intimidades de los compañeros, incluso las más escatológicas.
se viven muchos momentos agobiantes, situaciones en las que parece que no hay salida, situaciones críticas donde hay que tomar decisiones desagradables. En el caso de emprender es muy parecido, incluso en lo escatológico. De sus socios va a conocer todas sus miserias, así que tienen que ser personas que compartan algo fundamental, su misma escala de valores. Es mucho mejor un socio mediocre cuyos principios estén bien alineados con los suyos que un tipo brillante sin escrúpulos. Busque personas que tengan principios morales y éticos similares a los suyos, personas con su misma escala de valores. ¿Y cómo se sabe? Pues no hablando de negocios. Pregúntele qué espera de la vida, cuán a menudo ve a sus hijos, qué cosas del mundo son las que le preocupan, qué cree de las personas del sexo contrario, cuáles son las cosas con las que sueña, las que detesta. Entérese de cómo es esa persona. No se asocie con alguien que no conozca bien. Esta primera condición es la única excluyente de las que voy a exponer. Ignore todo lo que una persona pueda aportarle si cree que no comparte o no le gustan sus valores. Una relación estable con socios requiere responsabilidad, generosidad y confianza. Rodéese de personas sanas y honestas que compartan sus mismos valores ante la vida. En mi trabajo de campo me llevé aquí una sorpresa. Una solicitud que formulé a todos los emprendedores fue que me hiciesen un ranking de los criterios ordenados de mayor a menor importancia que emplearían para determinar con quién se asociarían y con quién no. Reconozco que no me lo esperaba. La honestidad apareció casi en todos los casos como el primer criterio. Había pensado que solo yo le daba tanta importancia, pero no. De nuevo, consenso. Honestidad por encima de capacidades técnicas o intelectuales, por encima de cualquier otra consideración. Segundo, complementariedad. Una vez comprobados los valores, es fundamental que su futuro socio no sea una persona demasiado parecida a usted en otra dimensión, el carácter. Meta usted a dos personas con mentalidad de líder en un cohete en una expedición a la luna y verá qué sucede. Se ha comprobado que las empresas de dos socios que han prosperado estaban compuestas por personas de caracteres distintos, pero complementarios. Por ejemplo, uno analítico, cerebral, tranquilo y metódico, y otro visceral, audaz, nervioso y creativo. La NASA, cuando conforma un equipo de astronautas para una misión determinada, analiza las estructuras de personalidad de los tipos que van a meter en ese submarino, comillas, que vuela y que se llama cohete. Saben que el éxito de la misión depende no tanto de las capacidades técnicas de sus miembros como de la afinidad y complementariedad de las estructuras de personalidad que ponen en órbita, como muestra un botón. El equipo de guionistas y productores del programa de televisión y reality show Gran Hermano, pasofia intelectual y voyerismo de pantalla, saben que la capacidad de broncas, sangre y gritos en la casa, léase audiencia, es directamente proporcional a la similitud de estructuras de personalidad de las personas que encierran en la casa. Si además rayan en lo patológico, tanto mejor. No hay nada más bestia que meter a varios narcísicos juntos. Para que una asociación funcione, ha de haber diversidad de talentos. No hay que asociarse con amigos porque te hace ilusión. Si no hay diversidad de talentos, no solo no se suma, sino que se resta y se acaban deteriorando las relaciones personales. No es ninguna tontería. Una vez me vinieron a ver 3 amigos que iban a montar una imprenta y los 3 hasta el momento solo habían trabajado en el departamento comercial. Ninguno sabía nada sobre la parte técnica ni sobre la parte logística. Sí, ya sé que he dicho antes que eso se puede cubrir con empleados y eso era lo que iban a hacer, pero mi sugerencia fue que puestos a ser 3 socios no capitalistas, la imprenta iba a ser adquirida con un leasing, ¿no era mejor que uno fuese experto en comprar, otro en imprimir y un tercero en vender? Se lo expresé así en aquella reunión. Fue desagradable, lo reconozco. Los 3 se miraron a los ojos y se sintieron mal. Sabían que estaban juntos porque lo habían hablado, pero en realidad ninguno era para los otros el socio que precisaban. Finalmente, aporte real de valor.
Una vez conseguido a alguien con quien coincide en la escala de valores y es complementario con su carácter, solo queda asegurarse de que no sea un patata. No se ría, hay inútiles con una capacidad asombrosa para disimularlo y futuros emprendedores necesitados de socios con una capacidad asombrosa para no querer darse cuenta. Hay que escoger a alguien que nos aporte valor, porque más valor implica más conocimientos, más trabajo y mejores ideas. La persona con la que se asocie debe ser alguien cuya opinión le merezca respeto, que sea una autoridad para usted, que tenga un peso específico. Uno de los entrevistados me dijo, el socio no debe ser nunca inferior, ya que entonces solo se tiene como halago personal. No deja de ser paradójico que si todo el mundo aplicase este criterio, nadie se asociaría, porque sí, por definición, una persona y otra están en diferentes niveles y los dos saben que solo conviene asociarse con alguien más preparado, uno de los dos, el que se sabe por encima del otro, buscará a otra persona que sepa más. Pero cuando la encuentre será rechazado, pues él será entonces quien esté a un nivel más bajo. En fin, que si encuentra como socio a alguien más capaz de usted, jamás desvele este criterio hasta no llevar juntos algunos años de andadura. En general, una misma ambición. En cualquier caso, conseguidos los anteriores tres criterios, que son los esenciales para escoger un socio, hay que pactar muy claramente cuál es la ambición, el objetivo que se persigue al emprender. ¿Cuánto quieren facturar? ¿Cuánto quieren llegar a ganar? ¿Cuántos empleados quieren llegar a tener? ¿Se trata de emprender para luego vender el negocio? ¿Hasta dónde quieren llegar? Si lo que buscan los socios es distinto a lo que buscas tú, es muy probable que ante cualquier dilema o dificultad que se presente haya visiones muy distintas sobre cómo afrontarlos y se produzcan fricciones o rupturas, dice Emilio Mayo. Si a la hora de emprender solo es fundamental pensar qué es lo que se quiere, en el caso de emprender con socios es aún mucho más importante. Hay que definir qué es lo que se quiere. Hay que estar seguros de que nuestros objetivos sean también los de nuestros compañeros de viaje. Quinto FCF. Escoger socios sin definir criterios de elección relevantes.